Este año 2015 se lleva a cabo la cuarta edición de los Diálogos Culturales de Invierno. Estos diálogos culturales se inauguraron en el año 2012 por la Secretaría de Cultura del FMLN como un espacio para reflexionar críticamente y desde una perspectiva de transformación social sobre aquellos paradigmas culturales que determinan, ya sea en un sentido positivo o negativo, el imaginario del pueblo salvadoreño. En los diálogos anteriores han participado destacados intelectuales y luchadores sociales de América Latina y El Salvador, como el doctor en Semiología e Historia de la Cultura, Ignacio Ramonet, la filósofa, feminista y escritora Francesca Gargalo, la filósofa salvadoreña Amparo Marroquín, el historiador salvadoreño Roberto Turcios, los filósofos Carlos Molina y Luis Alvarenga, y la historiadora venezolana Carmen Bojorquez, entre otros. Este año 2015, el tema de los diálogos culturales es Hegemonía para el Cambio Social, y el tema encargado en aperturar la edición es Construcción de la Hegemonía para el Cambio Social, y se contó con dos grandes ponentes, Lucio Oliver y Salvador Orlando Alfaro. Para aperturar estos diálogos de invierno del año 2015, no podía faltar la parte artística. Hablar sobre una construcción de hegemonía para el cambio social es un tema que debemos plantearnos como sociedad. Y pues el tema o el título que se le ha dado a esta temporada de los diálogos de invierno levanta muchas expectativas con respecto a la discusión que se le debe dar al tema, porque al plantearse el término hegemonía y que ésta sirva para el cambio social necesario, es bastante discutible en el sentido de que muchos tienen diferentes perspectivas sobre el rumbo que está llevando el país, el estado actual de la hegemonía económica, política, ¿verdad? Entonces, eventos así esclarecen bastante esos, digamos, vacíos que deja en tanto la comunicación mediática que se tiene en estos días. Entonces, yo veo muy positiva la realización de estos eventos y que los ponentes sean especialistas en el área, ¿verdad? Entonces, son bastante positivos. Una iniciativa muy importante, muy actualizada, porque la temática que se va a tratar en esta ocasión, que es sobre hegemonía, es una temática que debemos de manejar todos en el país y todas, sobre todo cuando lo aplicamos al análisis de la sociedad y los grupos hegemónicos, cuáles son esos grupos hegemónicos y qué hegemonía y qué contrahegemonía puede hacer la sociedad civil alrededor de eso. Entonces, unos diálogos sobre esta temática nos enriquecen, nos dan fortaleza, nos dan fundamentos, argumentos para el análisis y la defensa de los derechos del pueblo. En verdad, lo de hegemonía viene desde hace mucho tiempo, sin embargo, dentro de las ciencias sociales y en los ámbitos políticos, dado los cambios que se han dado alrededor del mundo y en diferentes contextos sociopolíticos, el concepto de hegemonía, y su aplicación se ha considerado importante porque llena una serie de vacíos que anteriormente
llenaban otros conceptos, pero el concepto de hegemonía enriquece el análisis de las condiciones sociopolíticas y en general de las condiciones sociales de todos los países y sociedades. El primero en desarrollar la ponencia sobre construcción de la hegemonía para el cambio social fue el filósofo Salvador Orlando Alfaro, quien nos da un planteamiento sobre la hegemonía y también el paradigma del desarrollo. La presente charla tiene como propósito principal continuar con el diálogo sobre la importancia que tienen los discursos dominantes sobre el desarrollo, tomando en cuenta principalmente sus componentes culturales. ¿Por qué digo discursos dominantes del desarrollo? Porque existe toda una noción de desarrollo que se constituye en dominante y al mismo tiempo hegemónica. Es decir, no solamente es impuesta, sino que además es consensuada sobre la noción de desarrollo. Y me llama la atención que, viendo la televisión en El Salvador, políticos, intelectuales y gente de otra especie habla mucho sobre desarrollo, pero ¿y qué se entiende por desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Entonces, se asume que es desarrollo sin problematizar acerca de lo que desarrollo es. Entonces, la idea es precisamente mi posición es que hay discursos dominantes sobre el desarrollo y dominantes en el sentido hegemónico, ¿verdad? Entonces ese es uno de los puntos. ¿Por qué? Porque Gramsci, por ejemplo, define, y los estudios culturales al mismo tiempo, que se constituye siempre en un imperativo analítico que tengamos presente una imagen de sociedad en la cual la dimensión cultural se ubique en el centro del ejercicio del poder social. En otras palabras, no entiendo o los estudios culturales no entienden la cultura como un epifenómeno, es decir, como un reflejo de la base económica como era la vieja interpretación dogmática mecanicista de un tipo de materialismo histórico, sino que la cultura está presente y es parte de la disputa porque está en el centro del poder. Entonces ese es uno de los aspectos que es importante señalar. En otras palabras, hegemonía significa consenso. A pesar de que una sociedad es explotada, a pesar de que trabajadores son explotados, los trabajadores mismos y las trabajadoras, por supuesto, dicen, no, la explotación no existe. ¿Por qué? Porque existe todo un imaginario, existe toda una concepción de que explotación es otra cosa, no lo que realmente sucede en las condiciones materiales de existencia. Entonces, ese es un aspecto muy importante. En el Banco Mundial se encuentran los que saben de desarrollo, aunque nunca hayan vivido en condiciones que no, de acuerdo con ellos mismos, son de desarrollo. Si se fijan ustedes, por ejemplo, cuando los organismos financieros internacionales envían a sus expertos, generalmente son personas muy bien preparadas académicamente, graduados en universidades norteamericanas, que nos vienen a enseñar por qué nosotros somos pobres, por qué somos desarrapados, porque somos tontos y porque somos idiotas y no hemos podido desarrollarnos. Pero la gente acepta esas afirmaciones como correctas y no hay discusión, porque ellos constituyen la autoridad. Entonces, el concepto de desarrollo también es hegemónico en el sentido en que incluso gobiernos de izquierda aceptan esa idea. Y la principal idea del desarrollo está asociado con otro concepto económico, que se llama crecimiento económico. Es decir, desarrollo igual crecimiento económico. Y si no es igual, pero está cerca. Entonces quiere decir que el paradigma del desarrollo está mediado por o determinado por la capacidad que tenga un país o una sociedad de crecer económicamente. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y todos creemos eso. Bien, por último, como teoría ética política, y este es el enfoque postcolonialista, puede comprenderse como un enfoque. En este sentido, postcolonialismo plantea problemas como identidad. Es muy importante esto en términos culturales. Identidad. Critica el concepto de raza
raza entre comillas. Como ustedes saben, las ciencias sociales, críticas principalmente, han demostrado que raza no es un concepto válido. Raza es una construcción ideológica, elaborada originalmente por los europeos y utilizada después hasta por nosotros mismos para referirnos a determinados grupos sociales caracterizados por ciertos rasgos raciales. Pero la idea de raza como tal, por ejemplo, no entra al diccionario inglés hasta el siglo XVIII, no existía como nosotros la utilizamos, ¿no? Oímos hablar, por ejemplo, de la raza negra. Realmente me irrita cuando personas, incluso progresistas, utilizan el concepto de raza negra. ¿Qué es eso? Como que fueran perros, ¿no? Perros de diferentes razas. Entonces, poscolonialismo critica la noción de raza como un concepto vulgar, no válido, ideológico, como una construcción ideológica. Importante eso sí, porque a través del concepto de raza nosotros podemos justificar desigualdades sociales. Y eso es lo importante. Y por supuesto un derivado de raza que es racismo. Eso sí, ¿verdad? Entonces eso es importante. Yo pienso que este tipo de eventos son muy importantes porque en primer lugar da lugar a que mucha gente pueda empaparse de las discusiones que en algunos niveles intelectuales se desarrollan con base a temas que son de relevancia especialmente nacional, y al mismo tiempo presenta la oportunidad para intelectuales de presentar sus ideas y debatirlas, y de esto puede salir, por ejemplo, propuestas concretas que los movimientos sociales o los partidos políticos puedan tomar para desarrollar sus estrategias políticas, por ejemplo. Luego escuchamos a Lucio Oliver, mexicano, sociólogo, investigador y docente en la licenciatura en Sociología y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, UNAM. La hegemonía no es un fenómeno político e ideológico, más bien la hegemonía es un fenómeno político e ideológico y no una propuesta política que pueda ser rechazada, aceptada o modificada. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué no es una propuesta política? Porque la hegemonía se conquista, porque la hegemonía expresa un fenómeno en donde un grupo dirigente que expresa a un grupo social amplio logra conducir a una sociedad, y esto no es una opción que haya que elegir. Eso lo que demuestra es la profundidad del compromiso de ese grupo dirigente con la sociedad y con sus transformaciones. La hegemonía es un planteamiento diferente que tiene que expresar algo diferente a cómo se ha producido la dirección política y cultural tradicional en nuestras sociedades, generalmente para beneficiar a grupos oligárquicos, para beneficiar a las élites y para naturalizar la explotación y la opresión como si fuera algo normal. Por eso, la hegemonía lo que dice es que el poder verdadero en la sociedad no está en quien tiene el gobierno. El poder verdadero de la sociedad está en esos refugios de la sociedad, en esa vida cotidiana de la sociedad, en ese sistema en que se organiza la sociedad en su vida diaria, en las escuelas, en las reuniones de barrio, en las agrupaciones de barrio, en las agrupaciones de comerciantes, en las agrupaciones de campesinos, en todos esos espacios de la vida social, en los movimientos sociales. Ahí está el verdadero poder. Cuando se piensa que el trabajo, que los trabajadores no son el problema, como lo quiere ver el discurso dominante del neoliberalismo, ¿qué problema con los derechos sociales de los trabajadores? ¿Qué problema con esa necesidad de empleos de los trabajadores que siempre están limitando la lógica de la ganancia del capital? Bueno, los trabajadores no son el problema, los trabajadores son la solución. Y ahí empieza una visión intelectual totalmente diferente de las cosas, una visión que ya se plantea no ser subalterna, que no nos dirijan los grandes capitales, que no nos dirijan los estados imperiales, que nosotros pensemos que
si queremos una solución para el cambio social, tiene que ser a partir de que el trabajador no es el problema. Los trabajadores no son el problema, sus derechos no son los problemas, sus derechos son la solución. Y que nosotros tenemos derecho a luchar contra esas enajenaciones y crear otras relaciones sociales dominadas por los trabajadores para la emancipación de toda la sociedad. A eso, a la creación de una voluntad política, para eso se refiere también la noción de hegemonía. Por eso es tan importante, porque permite una perspectiva ofensiva en la vida, no simplemente una perspectiva de resistencia, sino de ofensiva, una hegemonía, como dice la invitación, para el cambio social. Muchas gracias.